Bueno, pues ha llegado el verano y entonces ha llegado el momento de empezar a contar historias que yo el otro día, al ver lo que hice, pues resulta que me apetecía contar el principio de mis relaciones con el cine. Entonces yo era un niño de 6 años y estaba en Badajoz, en Extremadura, y de repente en un cine llamado Lope de Ayala fui a ver una película que se llamaba Tarzán en Nueva York, y fue tal mi fascinación ante aquella cosa y aquel asombro que ya en el mismo cine yo decidí dedicarme a aquello, porque yo quería ser de los que contaban historias de aquella manera. Entonces, pensando ahora con el paso del tiempo y después de haber hecho muchas cosas, resulta que en Bombay, en la India, que ahora se llama Mumbai, en donde yo nací, pues un niño inocente resulta que iba a pasarse el resto de la vida obsesionado por cosas que él ignoraba, como eran, por ejemplo, la historia de la guerra de España, que había pasado bastante lejos de allí y con la que me fui encontrando a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero vamos, puestos a hablar de cine y del momento fundamental, luego ya en San Sebastián, que estuve interno, había un cineclub en el cual el marianista de turno, que era de marianistas, ponía un ladrillo delante del proyector, y entonces allí en el ladrillo se veían las escenas que cortaban, y los internos nos poníamos al lado del padre este que proyectaba y veíamos las escenas de la película entera, y cuando ya pasaba la escena pues quitaban el ladrillo y se proyectaba la película. Bueno, pues resulta que en ese cineclub había un señor que se llamaba Elías Querejeta, que era jugador de la Real Sociedad de Fútbol y que era el que nos daba el cineclub. Entonces yo era compañero en una clase de 28 alumnos de un hombre al que luego he respetado y admirado muchísimo, siempre silencioso, siempre callado ya desde los tiempos del colegio, que se llama Víctor Erice. Y como ya me llamo Sebastián de Erice, muchas veces he tenido que dar las gracias a los que me felicitan porque yo he hecho la colmena, cosa que no es cierta. Y espero que a Víctor le hayan felicitado por algún documental mío. Bueno, el caso es que yo de Víctor puedo contar bastantes cosas de su infancia silenciosa y muda. Era un niño mudo que cuando nos mandaba una relación sobre la primavera, pues él acababa el último y estaba allí con la P de la primavera escribiéndola muy minuciosa, y siempre le faltaba tiempo para todo porque no le daba tiempo a terminar, como le ha pasado luego con las películas, que por cierto El Sur es famoso que no pudo acabarla y se quedó, como dijo Elías Querejeta, que era el productor, que consideraba que ya estaba terminada, pero a él decía que no, que le faltaba ir al sur, y eso hizo que estuvieran enfadados una temporada. Bueno, pues entonces yo, a raíz de esa fascinación por el cine y por la imagen y por dibujar y por todas esas cosas, pues luego ya me pasé toda mi infancia en los cines de sesión continua. Y entonces en una España absolutamente en blanco y negro y tristísima, y donde la realidad estaba todo el mundo callado porque había habido una guerra cercana y era una España muy pobre y desde luego en blanco y negro, pues allí unos privilegiados tuvimos el honor de poder empezar a imaginar y a soñar y a ver cosas que veíamos en los cines y que nos facilitaron luego pues el ingreso en la escuela de cine, que era complicadísimo, mucho más difícil que en ingeniero de caminos. Y entonces allí había unos privilegiados que habían tenido la fortuna de abrirse un camino en el cine español, como fueron Luis García Berlanga, que a mí siempre me fascinó desde que vi pues aquel Novio a la vista primero, pero luego ya Bienvenido Mr. Marshall, que la vi en la Gran Vía y fue una película que me volvió loco, ¿no? Y Juan Antonio Bardem, que es otro personaje increíble. Yo vi primero Muerte de un ciclista en un cineclub que era gravemente peligrosa y los jovencitos no podíamos verla porque estaba prohibido por la censura y por la religión, y no podías entrar a películas que pasasen de 3R, y Muerte de un ciclista era 4, porque trataba de un adulterio. Pero sobre todo a mí la fascinación por Bardem me llegó con Calle Mayor. O sea, yo vi Calle Mayor en Tarragona por casualidad y fue una película que me revolucionó la mentalidad de contar historias y la mentalidad de ver la vida, y a mí me parecía Bardem un auténtico genio, que luego se fue estropeando, desgraciadamente, creo yo,
por cómo la vida le fue tratando y por cómo su carrera fue más bien irregular y extraña, como pasa siempre en este país, ¿no? Pero vamos, Juan Antonio Bardén se murió diciendo que de las 10 mejores películas de la historia del cine había 6 o 7 suyas, con lo cual amaba muchísimo lo que hacía, y es un personaje con el que yo tuve unas buenas relaciones. Gracias a él conseguí el título de director de cine cuando era el presidente del sindicato del espectáculo, porque si hacías 3 documentales te daban el título de director, y en cambio en la escuela de cine te suspendían por cosas extrañas y había que estarse 3 años allí, y yo necesitaba trabajar para poder comer, ¿no? Entonces, gracias a Juan Antonio Bardén, yo fui director de cine porque vieron 3 documentales que yo había hecho, les pareció bien y me dieron el título. Entonces tengo una admiración y un agradecimiento profundo tanto a Bardén como a Berlanga, que eran los 2 monstruos del cine español de la época. Y luego ya cuando se rodó Viridiana apareció Buñuel, que era un misterioso personaje que había por México, y entonces la relación con Luis Buñuel, a partir de ese momento y de que nos concedió una entrevista a Juan Cobos y a mí y a los de Film Ideal y a los de Griffith, pues yo ya mantuve una amistad como de padre a hijo con Buñuel, y vamos, le presenté a mi novia, a Pilar, y le dije que si me tenía que casar como si fuera mi padre, y a él le entraba mucha risa y decía que bueno, que sí, se sabía el currículum de Pilar mejor que yo, lo que había hecho, porque yo creo que se lo estudiaba sabiendo que íbamos a ir al día siguiente, ¿no? Y Buñuel pues era ya el rizo, la gota de agua que colmaba el vaso de mis fascinaciones por el cine español, en la que faltaba la admiración por Florian Rey, que fue el mejor de todos, y que Nobleza Baturra para mí es una película española esencial y que va a ser muy difícil de superar por muchos Almodóvares y por muchos siglos futuros de grandes genios del cine que vengan, ¿no? Pero en fin, la historia de Florian Rey es otra historia. Entonces, a raíz de todo eso, yo me casé. Tenía varios proyectos de hacer películas largas, tenía varios guiones que nunca se podían hacer. Tenía a Alfredo Matas, que era el director de la Warner, que se leía mis guiones y casi todos me los tiraba a la cabeza diciendo que si quería que cerraran la productora por culpa de aquellas cosas que yo escribía. Y cuando ya iba a hacer la primera película, resulta que apareció Pilar Miró Promedio y hizo El crimen de Cuenca con el dinero que había previsto para hacer la mía, que se llamaba El Gavilán, que era una historia que iba a hacer Fernando Rey, de un señor que quería tanto a su mujer que la multiplicaba por 2 y tenía 2 fotocopias por si la pasaba algo, y entonces entre ellas llegó un momento que se conocían y se mataron, y él se quedó sin ninguna por imbécil, ¿no? Bueno, total, que aquella película a Fernando Rey le hacía mucha gracia, pero nunca se llegó a hacer. Y luego también Matas me pedía tantos resúmenes y tantos cosas sobre las películas que luego casi no apetecía hacerlas porque ya se las había contado a él totalmente. Bueno, y así con estos debuts pues empezó una vida profesional que poco a poco iré desgranando por aquí. Vale, hasta luego.